Bien, vamos a hacer una nota que yo me debía, que tiene que ver con la búsqueda de consensos. Hay una cosa real que los que estamos en la cadena agroindustrial sabemos, y es que cuando hay una política que no busca los consensos, que se cierra en el pensamiento único, tanto sea de un lado como del otro, lo único que logra ahí es generar fricciones, generar broncas. Hoy la Argentina, en estos últimos días, vive un fenómeno muy especial. Tenemos piquetes en distintos lados. La realidad es que la gente que quiere venir a trabajar se encuentra con que 70 personas le frenan toda una ruta, con que la ciudad es un caos, nadie quiere venir. Todo eso en el fondo es destrucción de valor. Cuando un camión no llega a ir a la exportación, se pierde un mercado, se pierde plata que después de alguna manera llega también a las personas. Y en medio de todo esto aparece una palabra que mucha gente, digamos, creo que no la termina de comprender, ¿no? Que es los piquetes y los piqueteros. Bueno, nos pusimos a investigar un poco el fenómeno, a ver, digamos, de todo esto, de nuevo, buscando consenso. No todo es lo mismo. El que lleva capucha y palo no es exactamente un piquetero, es alguien que está buscando rosca, está buscando bronca, etcétera. Bueno, hay un movimiento piquetero que es el más grande de todo el país. Seguramente, yo no sé si usted lo sabe, se llama la Corriente Clasista y Combativa. Esta corriente tiene 60.000 miembros, 60.000 personas, es un verdadero movimiento piquetero. Bueno, viendo un poco quién la conducía, yo recordaba que cuando fue ese día histórico en Rosario, cuando salió el pueblo de alguna manera a expresar que la resolución 125 atentaba contra los productores chicos, medianos, grandes, etcétera, hubo alguien que estaba ahí, al frente, con su gente, y yo tuve el gusto de charlar con él, de conocerlo, me pareció una persona extraordinaria, se llama Juan Carlos Alderete, y él lidera este movimiento de 60.000 personas. Quería hacer esta introducción porque tengamos el gusto de tenerlo acá en Agrositio, acá con nosotros, y para que de alguna manera usted también sepa cuáles son los objetivos, qué busca, etcétera. Y cuando termine esta nota, acuérdese de la palabra consenso. Si nosotros mismos no pensamos en buscar estos acuerdos, estos consensos, en ayudarnos, difícilmente el país va a salir adelante. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Agrositio. Al contrario, muy agradecido con tus palabras. Creo que es demasiado la presentación que hiciste. Es decir, nosotros... por supuesto, de que la metodología del piqueteros es una metodología y que muchas veces se entrevera tanto de que suena como si se fuesen violentos. En este caso, por ejemplo, en la lucha agraria también eran piqueteros los que estaban en la ruta. Después, lógicamente, el trato no es el mismo. Es decir, nosotros desde hace algunos años hemos abierto la cabeza. ¿Qué quiere decir abrir la cabeza? Muchas veces nosotros no podemos ser opinólogos, opinar de una situación que no conocemos. Es decir, por el solo efecto de tener una idea política. Es decir, primero tengo que conocer, profundizar y luego puedo opinar. No se puede opinar sin conocer. Y eso nos ha llevado en un camino y en un proceso que comenzamos cuando nos fundamos como organización. Nosotros nos fundamos en el 94, previo de que nos fuimos conociendo con distintos dirigentes que más o menos coincidíamos con un pensamiento filosófico, con un pensamiento político, principalmente qué tipo de país queríamos, principalmente. Desde ahí nos poníamos de acuerdo, más allá de la diferencia la seguíamos discutiendo, y así ha sido en búsqueda de conocimiento es que nos llevó a conocer y tratar de hacer un estudio, porque todavía no es que conocemos demasiado, es decir, cómo es la producción en el campo. ¿Y qué tan necesario es para nuestro país? Un país agroindustrial, agroexportador. El campo juega un papel importantísimo, justamente en la búsqueda que nosotros vamos permanentemente del trabajo genuino. Porque también en eso quiero hacer una aclaración de que siempre dicen los piqueteros lo único que piden son programas sociales. No. Nosotros decimos para sobrevivir es necesario los programas sociales. Pero también los programas sociales tienen que ser universales, para todos aquellos que lo necesiten, que reúnan el perfil, que están en la indigencia, que están en la pobreza, es decir, pero lo que nosotros peleamos permanentemente es el trabajo genuino. ¿Por qué el trabajo genuino? Yo quiero tener, es decir, obra social, quiero tener que mi familia tenga una perspectiva de futuro, tengo proyecto de vida con mi familia, proyecto como país también. Porque si uno piensa que en el proyecto de familia entraría en la cosa individual. Y creo que las salidas a los problemas que nos aquejan en nuestro país de hace muchos años
es la salida colectiva, no la salida individual. Ningún sector, por más poderoso que sea en Argentina, no va a sacar, que muchas veces cuando empezamos a irnos para abajo, no va a sacar, si no nos juntamos todos, la producción, el obrero, es decir, eso tiene que haber una comunicación permanente, no separada, y muchas veces los gobiernos se dedican a separarnos, es decir, a separarnos de tal forma que inclusive cuando me recuerdo, cuando comenzó la lucha agraria, muchos desconocían de que nosotros ya veníamos participando con el campo, principalmente con los compañeros de la Federación Agraria, ¿no? Es decir, habíamos compartido escenario, habíamos compartido lucha, habíamos impedido algunos remates de pequeños chacareros, es decir, ellos nos acompañaron en el flagelo del 99, del 2000, 2001, nos acompañaron en distintas protestas que hemos hecho en búsqueda siempre del trabajo genuino. Entonces, también hemos sido componentes, por ejemplo, del Consejo Consultivo Nacional. Yo he sido miembro titular, todo ad honorem, es decir, ninguno cobraba, donde estaban todas las representaciones políticas, empresarias, y estaban también las 4 entidades del campo. Recuerdo las discusiones que teníamos inclusive cuando las retenciones se le iba a llevar el 8%, inclusive el decreto presidencial que había firmado Duhalde decía claramente que el 50% tenía que ir a los programas sociales. ¿Para qué? Para que el país no se siga endeudando. Y el otro 50% tenía que ir a parar a educación y a salud. Nunca se cumplió eso. Y al contrario, las retenciones se fueron elevando, las retenciones fueron a parar para la caja para poder cooptar dirigentes, políticos, diputados, gobernadores, intendentes y tenerlo desde la mano, con una mano el poder central, que en ese caso eran estos Kirchner, bueno, los Kirchner siguen, ¿no? Es decir, Juan Carlos, cuando uno habla de piquetero, muchas veces la gente piensa que todo el mundo es igual, ¿no? Entonces uno dice que soy yo piquetero, y ¿cómo está compuesto digamos, el marco, digamos, el gran mapa, digamos, de los piqueteros? Hay un grupo que sin duda ha sido cooptado por el gobierno, algunos son funcionarios, creo que no son ad honorem, me parece, muchos de ellos. Hay otros grupos que son a lo mejor como más, con la palabra revolucionario, agarran el palo, van por la agresión. Creo que piensan en un país para una minoría muy chiquitita y no se dan cuenta que el país es para otro. ¿Cómo lo ve usted esto? No, yo creo que esos grupos se equivocan, si es que están equivocados. Entiendo que algunos dirigentes, si están equivocados, tendrán que revisar. Creo que el accionar por el hecho político, creo que no nos lleva a buen puerto, sino que el tema del reclamo tiene que ser genuino, el tema del reclamo tiene que ser con los compañeros que uno dice representar, tratando siempre de buscar diálogo, consenso, la solución al problema. Si nosotros no buscaríamos el consenso y la solución del problema, no podríamos tener una organización. Nosotros éramos mucho más. Hoy somos 60.000, pero éramos mucho más, éramos 90.000. El gobierno no hizo daño. El gobierno cooptó también dirigentes de la corriente clasista y combativa. No es que no cooptó. Porque es lógico, es decir, era una organización tan grande en el país que la propia salida en los medios televisivos, radiales, en algunas provincias, dirigentes muy conocidos, y al ser muy conocidos muchas veces se dejaron llevar porque el poder les golpeaba la espalda permanentemente. Entonces es que la creía ese dirigente y a partir de que se la creía lograron cooptarlo. Así que también nosotros sufrimos con este gobierno, ¿no? Así que usted me contaba hace un rato, me parece muy interesante, el esfuerzo de cada una de estas 60.000 personas por participar. Porque lo que mucha gente de repente piensa, y por eso digo hay que separar bien quién es quién en todo esto, que el piquetero va, golpea, busca, el famoso tema de quiere el pescado y no la caña de pescar. Y la lógica que ustedes manejan, que es una lógica más purista del verdadero piquetero, es distinta, ¿no? Cada uno aporta lo que puede y todo el mundo ayuda, ¿no? Claro, por empezar, nuestra organización no es de un pensamiento único. Hay compañeros de